buenos, ¿cómo les va? Nuevamente juntos en los Navegantes 3.0 con el padre José Luis Quijano. Cote, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Aquí estamos en nuestro octavo programa ya. La verdad que esta serie viene bien secuenciada y vamos avanzando mucho en lo que es la comprensión y el texto de nuestro querido Francisco, que nos regala, la verdad, que este texto para que lo podamos disfrutar. Un lujo. Evangelii Gaudium. Sí, y ahora estamos en el último punto del capítulo tercero, es el cuarto, que se titula Una evangelización para la profundización del querigma. Cote, vos que sos el gran catequista de la Argentina, ¿por qué no nos contás a todos qué es la palabra querigma? La palabra querigma quiere decir primer anuncio. ¿Viste cuando vos te despertás a una novedad? Ajá. Generalmente te dicen, ¿escuchaste la última noticia? Y vos decís, ¿qué? ¿Qué pasó? Sí. El querigma tiene adentro, encierra dentro de sí una buena noticia, pero además de una buena noticia, una novedad. Claro. Que primero te despierta y te da ganas de conocer más y más, pero es como una síntesis total de lo que hizo Dios por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo. Y muy sintéticamente te presenta el misterio de la salvación y vos decís, bueno, pero no, quiero más, ¿no? El querigma lo que hace es impactar para despertar. Y el Papa nos dice que efectivamente la evangelización lo primero es lo querigmático, llevar el primer anuncio, Dios nos ama, Dios está cerca, Dios nos envió a Jesús, Jesús nos salvó, estamos llamados a la felicidad, y que después de ese primer anuncio provocará naturalmente el camino de la formación, de la maduración. Que el Papa también aclama que esta maduración, este camino de formación, no es solo una formación doctrinal, sino que tiene que ser una formación de la síntesis del Evangelio, ¿no? Que fundamentalmente la síntesis del Evangelio es amar al prójimo como Cristo nos amó. Un gran error que cometimos en la evangelización muchas veces es dar por supuesto que la gente ya había recibido el anuncio querigmático. Claro. Es como si yo te vengo a hablar de vos de un tema y empiezo por el capítulo 9, 10. Claro. Y vos me decís, pero sí, yo te sigo, pero no termino de entender lo que me estás diciendo. El querigma es por donde se comienza la evangelización, es el inicio del anuncio salvífico, es el primer paso. Cuando las primeras comunidades salían a misionar, esto es, salieron, ¿no?, por el envío misionero de Jesús, vayan y enseñen, lo primero que anunciaban era esto, la experiencia que ellos habían tenido de Cristo resucitado. Y esta era la gran novedad. El querigma, en definitiva, era una vivencia que ellos habían tenido. Más que un contenido doctrinal, era una vivencia que ellos habían tenido de la experiencia de estar con Jesús y de ese contacto con el Cristo resucitado. Muy bien, Cote. Y antes de entrar en el gran tema que domina el padre Quijano, que es la catequesis, vamos a ver un corto, un videíto, en el cual el Papa nos cuenta cómo Dios prepara el corazón para la misión, para el envío, para llevar esta evangelización carismática. Adelante, por favor. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco explicó que Dios siempre prepara el corazón antes de confiar una misión. Signore, quando vuole darci una missione, vuole darci un lavoro, ci prepara per farlo bene, come ha preparato Elia. E il più importante di questo non è che lui abbia incontrato il Signore, no, questo sta bene. L'importante è tutto il percorso per arrivare alla missione che il Signore confida. E questa è la differenza fra la missione apostolica che il Signore ci dà e un compito. Francisco añadió que para cumplir la misión, Dios prepara el alma y el corazón, en la prueba, en la obediencia y en la perseverancia. Trova il Signore. Bueno, el Papa nos ha recordado que efectivamente es el Espíritu Santo el que toca nuestros corazones para llevar el Evangelio. Y les decía que efectivamente ahora entramos en el gran tema del padre José Luis Quijano, porque él es el rector del Instituto Superior de Catequesis de Argentina y él hace años que está trabajando en la catequesis, se preparó muy especialmente, ¿no?, con esos estudios que vos hiciste ya hace años, pero sobre todo con una gran experiencia de catequesis
person to person, pero también a través de las redes, a través de internet, a través de esta comunicación tan particular. Y vos nos decías que efectivamente la palabra querigma es ese primer anuncio, ¿no? Ese primer anuncio que Jesús nos llama, que Jesús nos ha salvado. Y el Papa dice que nos recuerda que efectivamente lo que tenemos que despertar en los corazones de los demás es el amor de Dios, que es previo a las obligaciones morales, que es previo a las normas, ¿no? Entonces, en eso tenemos que avanzar. Después el Papa dice, llegará el momento de la formación, pero primero salir a contarles que Dios los ama. En primer lugar, la fe en las personas hay que despertarla, hay que sembrarla. Muchas veces estuvo ahí como adormecida y uno les puede dar el anuncio carismático que enciende en ellos de nuevo esa, como cuando decían los discípulos de Maús, No ¿cómo ardía acaso nuestro corazón? ¿Cómo ardía mi corazón? ¿No? Exacto. Entonces, el carisma tiene que tener esa propiedad, hacerte arder el corazón, despertar. Y el carisma, teóricamente, va al principio de la evangelización, pero se puede reiterar en distintas oportunidades de la vida, porque una persona muchas veces es evangelizada, pero después es reevangelizada. Exactamente. Incluso, yo lo observo mucho con vos decías de la catequesis, los chicos, los papás, los matrimonios, cuando tienen sus hijos y vienen los chicos que han aprendido cosas en la catequesis, vuelven a decirle a sus papás el querigma, papá, aprendí esto, explícamelo. Y le dicen sintéticamente las primeras palabras del querigma y le vuelven a despertar en los padres ese sentimiento tan lindo que en algún momento la fe les regaló. El querigma es la misión que tiene la iglesia, sobre todo cuando está en actitud misionera. ¿Qué quiere decir? Cuando la iglesia está estabilizada, instalada, cuando ya la iglesia tiene muchos años en un lugar, da la sensación de que ya saben en qué consiste el querigma, pero este es un supuesto que muchas veces y es lo que el Papa nos probarlo. Llama. Justamente el Papa nos dice que la evangelización siempre es querigmática, siempre. Y después, como el Papa lo dice de muchas maneras y en muchos temas, nos invita a tener un gran respeto por la libertad de las personas, de no atropellar, de no imponer la verdad, sino que justamente esta evangelización tiene que ser alegre, tiene que llevar a estimular a las personas, tiene que estar llena de vitalidad. El Papa nos habla más de una vez de la integridad armoniosa, también lo llama síntesis, como si no nos quedemos en cositas chiquitas, puntuales y separadas, sino el mensaje y el mensaje esencial, que también tiene que estar acompañado de la apertura al diálogo, de compartir, de conocernos, de trabajar juntos. Nos invita a ser pacientes, a tener esa alegría cordial, esa acogida cordial a los demás. Estábamos acostumbrados a que la fe la recibíamos como una herencia del pasado. Es una propuesta de presente y una propuesta de futuro. La fe estaba comprendida a veces como una herencia de algo que vos recibías, que algo que te transmitían, ¿no? Y ahora lo que el Papa está como intuyendo acá y nos lo va diciendo es que la fe hay que proponerla con el testimonio y con la palabra, de tal manera que se vuelva provocadora en un sentido, que se vuelva imitadora. Exacto. O que vos tengas ganas de ver eso y tenerlo para vos, ¿no? O sea, yo te invito, te propongo vivir como Jesucristo. Muy bueno, Cote. Y viste que el Papa, además de querigmática, nos dice que la catequesis, que la evangelización es mistagógica, una palabra que para algunos tendrá cierta dificultad. ¿Por qué no nos explicás qué quiere decir mistagógica? Bueno, la mistagogía es el estudio de los misterios. O sea, nosotros cuando comprendemos algo muy profundo, el amor humano, decimos, es misterioso esto, ¿no? Sí. Cuando vemos acciones así muy comprometidas, decimos, mirá, la verdad no es tan sencillo, se ve que esto tiene una gran profundidad, ¿no? Bueno, entonces la mistagogia lo que hace es esto, justamente expresar en gestos litúrgicos. Exacto. Grandes verdades misteriosas, en el buen sentido de la palabra, no misterio de Agatha Christie, sino el misterio de lo que es profundo, el misterio de aquello que se tiene que conocer y develar, ¿no? Y entonces uno en la celebración litúrgica, por ejemplo, anticipa el reino de los cielos. Entonces que la catequesis tiene que estar muy pegada, muy unida, muy plasmada, muy empapada del misterio de la redención, del misterio de la cruz, de la misa. Claro, no solo, la catequesis no es solo la enseñanza, sino que te pone en contacto con Jesús.
te pone en contacto con el misterio de la vida de Jesús, te pone en contacto con el hecho, el acontecimiento salvífico. La mistagogia es un lugar donde el lenguaje es el de los símbolos. Bien, porque el Papa también sigue continuando con este desarrollo y nos cuenta algo que vos hace años que también vivís, Cote, que es buscar justamente o aprovechar la belleza, ¿no?, como medio para difundir esta verdad. Y el Papa nos dice, bueno, utilicemos el arte para la evangelización con un nuevo lenguaje parabólico, de la forma que la gente comprenda. Incluso dice el Papa, hay que atreverse a encontrar nuevos signos, los nuevos símbolos, diversas formas de belleza que se valoran en otros ámbitos, en otras culturas, porque pareciera que a veces en el ámbito eclesiástico hablamos un idioma que lo entendemos solo nosotros, ¿no? Y justamente lo que tenemos que hacer es ver cómo hablan los demás, cómo se comunican los demás, para efectivamente con ese mismo lenguaje entiendan el Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Sí, el lenguaje simbólico, el lenguaje a través de los gestos, es lo que él instauró a partir de comenzado su pontificado. Fíjate que al principio no era mucho lo que decía, pero sí sabía hacer gestos muy... Hay imágenes que seguramente a ustedes, como a nosotros, nos quedaron grabadas cuando abraza, ¿no?, a un hombre con la cabeza enferma, y se baja del coche que lo está llevando y se detiene a saludar a una persona discapacitada. O sea, esos pequeños símbolos, lenguajes significativos, porque no es un símbolo, te pongo un símbolo, dibujo, un logo. No. Estos símbolos, estos gestos, tienen un significado muy profundo. Y además, aquí hay una cosa, ¿no?, que es también parte de la vida de la Iglesia, que es el sacramento, que son los sacramentos, donde el agua del bautismo, el pan de la Eucaristía, el signo no solamente es un símbolo, sino que es un signo que te une con la salvación, que te une con lo que significa. ¿Qué significa el pan? El alimento. ¿Qué significa la Eucaristía? El alimento espiritual. ¿Qué significa el agua del bautismo? El lavado, la purificación. ¿Qué significa haberse bautizado? Purificarse del mal. Entonces, no son meros símbolos. Podés decir, bueno, hablas como en parábolas, hablas con metáforas, hablas con... No. Hablo con unos signos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando una persona, hoy, que estos días que uno quiere celebrar a veces una festividad, o algo y quiere saludar a alguien con alegría, le da un abrazo, le da un beso. Y entonces, ese abrazo sin palabras, ese beso, dice mucho más, es más decidor, ¿no? Dice mucho más que a lo mejor miles de palabras, ¿no? Entonces, este lenguaje mistagógico es un lenguaje donde a través de los signos y de los símbolos de la liturgia propiamente, vamos descubriendo y penetrando la profundidad del misterio de la revelación de Dios. Sí, porque no en vano ya Juan Pablo II y el Papa Benedicto nos hablaba de la necesidad de un nuevo lenguaje, ¿no? Un nuevo lenguaje, una nueva pedagogía para que efectivamente pueda ser entendido, ¿no?, el Evangelio. Porque si nosotros hablamos un idioma y la gente entiende otro idioma, es como la Torre de Babel, ¿no? Entonces nos tenemos que ser como el Espíritu Santo, ¿no?, que evidentemente iluminará a las personas, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por comunicar de manera que nos entiendan. Y cada etapa de la historia tiene un lenguaje distinto. ¿Por qué? Porque el lenguaje es el modo en que la cultura se expresa. La cultura está cargada de valores y se expresa a través de sus símbolos y de sus signos. Una cultura festiva, decimos, ¿no?, una cultura fraternal, una cultura del encuentro, quiere proponer el Papa. Exactamente. La cultura es un modo de dialogar, un modo de comunicar, pero no solamente de decir cosas, sino de transmitir valores que están por debajo de esa cultura. La cultura está animada por la riqueza que tiene adentro. Cuando uno abre una cultura, adentro, ¿no?, está llena, cargadísima de riquezas y de valores que se comunican muchas veces a través del símbolo. La vestimenta, la indumentaria, el lenguaje propiamente, el modo de comer, las comidas, los sabores. Ahí está encerrado alguien que quiso hacer algo rico para quien venía a comer. Entonces está comunicando a la cultura mucho. El Papa está diciendo entonces, descubramos esta belleza ya natural en el lenguaje de hoy y carguémosla de sentido religioso. Te voy a leer el número 168, que quise copiarlo y pegarlo entero porque es muy rico y acá el Papa pega fuerte. Te lo leo, vos lo comentás. Sí. Dice, en lo que se refiere a la propuesta moral
de la catequesis que invita a crecer en fidelidad al estilo de vida del Evangelio, más que expertos en diagnósticos apocalípticos u oscuros jueces que se ufanan en detectar todo peligro o desviación, es bueno que puedan vernos como alegres mensajeros de propuestas superadoras, custodios del bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel al Evangelio. Maravillosa la forma en que dice las cosas, ¿no? El Papa, porque es muy sencillo y muy profundo. ¿Qué está diciendo fundamentalmente? Que el anuncio del Evangelio te lleva a la alegría y al bien, te lleva de la alegría al bien y del bien a la belleza. O sea, está siempre presente, ¿no? Esas tres como patas, ¿no? En las cuales no es tanto imponer el deber ser moral y por lo tanto partir de un diagnóstico que está todo mal para que vos tengas que hacer las cosas bien, sino anunciarte la belleza del bien. Las cosas buenas son lindas, generalmente las cosas lindas también tienen que ser buenas. Y entonces esa especie de circulación que hay del bien y la bondad entre la belleza y la alegría forman un conjunto de valores altísimos que entusiasman a cualquiera a vivir así. A mí el Evangelio, cuando lo descubrí en una etapa de mi vida muy joven, de niño y después de adolescente, que uno lo descubre en los grupos juveniles, dije, qué lindo vivir así. O sea, no era solamente una doctrina, sino algo que me entusiasmaba. Y le veía belleza. ¿Por qué? Porque tenía sacrificio, entrega, tenía dedicación, compromiso. Y todos esos valores que uno los descubre, que están adentro, pueden emerger tranquilamente en una linda y propuesta bella, buena y alegre, ¿no? Y al renglón seguido el Papa nos habla del arte del acompañamiento, lo que quizá antes se llamaba la dirección espiritual o el acompañamiento espiritual. El Papa lo titula el acompañamiento personal de los procesos de crecimiento, ¿no? Entonces el Papa primero nos recuerda que esto no es una terapia, ¿no? Y después el Papa también nos habla, no lo dice con estas palabras, pero te digo la idea, de que no hay que manipular a la gente, sino que hay que acompañarla con un gran respeto a la libertad, tratando de ayudarlos a que escuchen la voz de Dios y vean qué es lo que quiere para ellos. Por eso dice que en el arte de escuchar se exige la prudencia, la paciencia, la capacidad de comprensión, que hace falta una pedagogía que lleve a las personas paso a paso y así va aprendiendo, conociendo y asimilando el misterio. Dice, no emitamos juicios sobre responsabilidad, sobre culpas, seamos muy prudentes. Tampoco consintamos fatalismos o dejemos llevarnos por la pusilanimidad, o sea, ánimo pequeño, ser pusilánimo. Invitar al otro, a aquel que acompañamos, a querer curarse, a cargar con su camilla, a abrazar la cruz, a dejarlo todo, a salir siempre de nuevo a anunciar el Evangelio, ser pacientes, ser comprensivos, encontrar maneras de despertar confianza, apertura y disposición para crecer. O sea, en este sentido, quienes nos dedicamos a acompañar a las personas en sus procesos espirituales, tenemos que rezar mucho por ellos y después ver qué es lo que quiere Jesús para ellos. No poner nuestro modelo, nuestra seña o nuestra idea, sino qué es lo que quiere el Espíritu Santo para ellos. Mira, una figura que a mí me enseñó a entender y a comprender lo que significa el acompañamiento fue los dirigentes scout que yo tuve. Qué bueno. El dirigente scout iba un pasito más adelante, o iba a tu lado, o un pasito más atrás. Él sabía, el dirigente scout, me acuerdo de estas cosas, viste, que a uno le queda grabada para toda la vida, ¿no? Bueno. Porque vos recién planteabas acá el tema de una pedagogía. Una pedagogía antigua significa que el que tiene el saber está acá y los que no tienen el saber tienen que ir a donde está el saber. Una especie de autoridad, digamos, que domina el saber y los demás tienen que correr hacia ella. En cambio, el acompañamiento gira esta estructura y pone al que tiene el saber al lado del que camina, para que el que camina descubra las huellas del saber y vaya recolectando el saber, ¿no es cierto? Y entonces por eso va un pasito adelante a veces va a la misma altura y a veces va un pasito para atrás. Qué bueno. Si está adelante es porque le está diciendo, mirá, avanza más rápido. Si va al costado es como un compañero de ruta. Claro. Y si va atrás, lo empuja un poquito el dirigente al
al scout en este caso, para que pueda tener una marcha sostenida. Y levantar las huellas, ¿no? Siempre el scout es un rastreador, ¿no es cierto? Que está como mirando por un lado el horizonte, pero también con la mirada allá arriba en el horizonte y con la mirada acá rastreando y levantando huellas. El pedagogo es el que mira el itinerario de las huellas, que descubre los rastros y va haciendo su camino de aprendizaje. El Papa pone una figura que es el del tutor, el que acompaña. Jesús ya dijo, ¿no? No me llames ni maestro, ni doctor, que ustedes no lo llamen, ¿no? Pero no dijo que no nos llamen acompañadores. Está bien, está bien. Le podemos agregar al Evangelio. Bueno, y antes de terminar el capítulo 4, que ya estamos terminando, el Papa vuelve a decirnos cómo la palabra de Dios acompaña siempre y en todo el proceso de la evangelización. Y nos dice que el estudio de la Sagrada Escritura debe ser una puerta abierta a todos los creyentes, catequistas, hay que acoger la palabra en la parroquia, en las diócesis, las agrupaciones, y por eso el Papa recomienda una vez más, porque ya nos había dicho, esa lectura orante y personal y comunitaria de la palabra. Esto es fundamental, cuando uno se plantea cuál es el lugar de la palabra de Dios dentro del anuncio evangelizador. Bueno, es en el centro, es en el principio y es en el final. O sea, siempre. Exactamente. ¿Cuál es el lugar de la palabra de Dios? Ojo, no el lugar de la Biblia, no el lugar del libro Biblia. ¿Cuál es el lugar de la palabra? Con mayúscula el verbo Jesucristo, ¿no? Claro. Exacto. ¿Cuál es el lugar de la palabra? La palabra es lo que Dios expresa cuando se revela y nos transmite a nosotros esas ansias de salvación. Y la palabra de Dios resuena y hace eco en el corazón de los hombres y de las personas, de los niños y de todas las familias, cuando tiene esta, ¿no?, centralidad y se la distingue de otras palabras que resuenan. Por eso, en el anuncio evangelizador, la palabra de Dios, no podemos prescindir de la palabra de Dios. Bueno, Cote, y así terminaríamos el tercer capítulo. Vamos a comenzar el cuarto. Estamos a pocos minutos de terminar, me parece, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos más o menos? Porque lo que vamos a hacer es, yo tenía preparado un video más, ¿no? Porque este tema, este capítulo habla de la dimensión social de la evangelización, ¿no? Entonces el Papa habla sobre todo de la doctrina social de la Iglesia, del cuidado del prójimo, de la caridad, y tenía un videíto que podemos pasarlo entonces si nos queda un ratito, donde el Papa nos habla de la importancia de cuidar a los niños, ¿no? Que efectivamente es un tema dentro de la doctrina social de la Iglesia no menor. Así que si tenemos un minuto lo pasamos. El Papa Francisco recordó a los niños que sufren la explotación infantil. Domani, 12 giugno, si celebra la Giornata Mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Decine di milioni di bambini, sentite bene, decine di milioni di bambini sono costretti a lavorare in condizioni degradanti, esposti a forme di schiavitù e di sfruttamento, come anche ad abusi, maltratamientos y discriminación. Francisco pidió a la comunidad internacional que proteja a los niños frente a esta plaga. Dijo que una infancia tranquila permite a los niños mirar al futuro con confianza. También rezó un Ave María por ellos. Ave o María, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Francisco llegó a la plaza de San Pedro media hora antes de lo previsto. Antes saludó a un numeroso grupo de enfermos que siguieron la audiencia Refugiados del Sol en el aula Pablo VI. Bueno, les decía, no nos queda mucho tiempo, pero por lo menos quiero contarles, hacerles una pequeña síntesis de cuál es el tema de este cuarto capítulo. El Papa en el número 185 dice que son dos grandes cuestiones las que va a tratar en este capítulo. La primera es la inclusión
social de los pobres. Y la segunda, la paz y el diálogo social. Pero lo trataremos la semana que viene y vamos a empezar por el principio de este capítulo cuarto. Ahora ya nos queda tiempo, vamos a aprovechar para despedirnos y le voy a pedir al Padre Quijano que haga unas últimas palabras y una despedida. Bueno, hoy le dedicamos bastante tiempo al desarrollo de lo que es la evangelización y el anuncio de la palabra, centrada en la palabra del Señor. Y nos vamos al próximo tema, que es el de la acción social concreta, porque también la palabra debe ir acompañada por la acción. Por las obras. Y las obras tienen que estar explicitadas en las palabras. Así que este buen binomio seguramente lo vamos a completar en el próximo encuentro. Hasta Gracias. luego.